Hola, saludos a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Luis Santoro y represento la marca de Manashkin. Bien, en el video anterior vimos las mediciones que se le hacen o las evaluaciones que se le hacen a un asesor o un gestor o un ejecutivo de cobranzas en base a diferentes métricas que el proceso de gestión de cobro debe imponer para poder llegar a tener ciertos resultados. ¿Ok? Bueno, esas son las evaluaciones que hacemos de las métricas, pero debemos considerar que esas métricas también tienen un riesgo que hay que medir. Como les dije, el riesgo es medible y esto que vamos a presentar el día de hoy es una herramienta para el administrador. Obviamente dentro del producto gerenciando el área de cobranzas, esto es indispensable, poder conocer el riesgo. Esto quiere decir que vamos a ver probabilidades de cómo vamos a llegar a esa métrica, cuál es la probabilidad de llegar a las métricas que realmente estamos poniendo. Vamos a recibir resultados, sí, cada vez que a través del eje de control veamos si la producción está de acuerdo a las métricas que se propusieron en base a la edad de cartera, etcétera, etcétera. Recuerden que son métricas que se van diferenciando en función de la edad de cartera. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos una herramienta muy sencilla que la basamos en lo que es distribución de frecuencias. El objetivo de la evaluación, como dice su encabezado, es la eficiencia del asesor o del grupo de trabajo elegible. O sea, lo podemos manejar para las dos en este caso. El periodo de evaluación son 4 periodos de una semana, un mes de gestión completo. El tipo de cartera, cartera propia, en el caso de que sea la empresa que genere sus ventas, ¿verdad? La edad de la cartera, como ejemplo, 31-60 días. Esto está contemplando ciertas métricas de medición que se están poniendo de ejemplo, y la métrica que vamos a medir es la meta de positivos, o sea, de contactos positivos, ¿ok? De un mes cualquiera, ¿verdad? Justamente tenemos todos los resultados durante ese mes de gestión y es la meta de positivos, ¿ok? La variable es la meta contactos positivos, como les dije, puede ser no positivos, promesas de pago, llamadas, etc. Es una herramienta que puede servir dependiendo de la creatividad del gerente, jefe, que lleve a cabo este tipo de mediciones. El tipo de variable va a ser discreta. La aplicabilidad es gestión por asesor o grupo de trabajo. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuáles son mis datos? Mis datos es la meta de positivos. ¿Ok? Entonces tenemos los valores. El lunes tuve meta positivo 45, el martes 30, el miércoles 35. Y aquí pues tenemos una herramienta sencilla para poder ver realmente cómo se está manejando esto, ¿verdad? Ahí vemos un cálculo de frecuencia justamente necesario para poder ir manejando visualmente esta herramienta. Por ejemplo, 39, ¿verdad? Se repite 3 veces, esa es su frecuencia. Ok, y tenemos los puntos, pues, ¿no? Obviamente el máximo, el mínimo aquí y el máximo es lo que determina mi tabla de frecuencias. Entonces tengo desde 0 hasta esta tabla, la he puesto hasta 75. Aquí son las frecuencias con su formulación para que pueda hacerse. Aquí es la multiplicación de la variable con la frecuencia relativa, la frecuencia relativa acumulada, el cálculo de la media menos la variable elevado al cuadrado, y
a su vez esto multiplicado por la frecuencia. ¿Ok? Bien, aquí está el gráfico de lo que es metapositivos, gráfico sencillo en función de lo que tenemos la base aquí, ¿verdad? Metapositivos, ahí se señala qué es lo que estamos haciendo de gráfico. Y sacamos las métricas. Entonces tenemos la media aritmética, que es 41,875. Tenemos esta manera de calcularla dentro de lo que es la distribución de frecuencias, y tenemos la otra manera de calcularla en función de los datos que tenemos aquí. ¿Ok? Recuerden que es un promedio. De ahí tenemos la varianza. La varianza la tenemos aquí en función de los datos. La sumatoria de x menos x media al cuadrado por la frecuencia, dividido para n-1, estamos hablando de una muestra, no una población, y la varianza es 67,07. De aquí sacamos la desviación estándar y el coeficiente de variación. Como ustedes verán, pues tiene un coeficiente de variación bastante bajo, 19,55%. Quiere decir que no hay una variabilidad de los datos muy amplia. Se podría decir que se podría asumir que es una distribución normal. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos obviamente los datos de X, ¿verdad? Aquí recuerden que esto de aquí lo podemos transformar, el lenguaje Z, X media menos 3S, o sea, es la X media menos 3S, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que es menos 3, ¿verdad? Aquí está, tenemos B88, que es la desviación estándar, por B101, es la desviación estándar más B93 por B101. B93 es la desviación estándar por B101, es el valor de Z, ¿verdad? Es 3 por S más la media. Que tenemos aquí, que es 41,875. ¿Ok? Entonces aquí me da el valor de Z. Siempre va a ser más. Recorremos y automáticamente se nos montan estos valores. Recuerden que una distribución normal de 68,27% abarca este sector. El 95,45 abarca de 1 a 1, de 2 a menos 2, y de 3 a menos 3 el 99,73%. ¿Ok? Aquí está la formulación que hace que esto sea más entendible. Recuerden que hay que saber de dónde vienen las cosas para poder manejar una herramienta de este tipo. Si vemos acá arriba en la barra azul, ¿verdad? Celeste, si queremos ver cómo funciona, este es X, este es nuestra X, este es nuestro eje X, ¿verdad? ¿Cómo lo normalizo para que sea menos 3? Esto es obviamente una gestión que se hizo poniendo los datos, pero ¿cómo yo llego a tener este menos 3? Entonces, si yo hago la normalización, la función de normalización, que es esta, la función de normalización es la X, ¿verdad? O sea, mi valor en X, la media y mi desviación estándar me da lo que es el valor Z, que es menos 3. ¿Ok? Lo pongo para que haya una comprobación. Bien, una vez que tenemos esto, recuerden, las métricas tienen riesgo. No solo debo entender la métrica como tal, o sea, si cumplió o no cumplió un asesor en específico,
o un grupo de asesores. ¿Okay? Tengo que saber efectivamente cuál es el riesgo de que este asesor llegue a esa meta. Y para eso pues manejamos la distribución de frecuencia y aplicamos probabilidades. O sea, riesgo. Aquí medimos el riesgo. Bien. Si estamos hablando de que tenemos un detalle de nuestra X de 0 a 75, y aquí tenemos el detalle de las metas que se han llegado día por día, sea de un asesor o sea de grupo, aquí nosotros vamos a medir esa probabilidad. Tenemos las ventas por día, que en este caso es mi X, empiezo con 17.31, ¿verdad? Empiezo con 17.31 y lo vamos a ir ampliando en 0,5 cada rubro. A esto le aplicamos la distribución normal y como vemos que llega hasta 66.44, llevamos hasta 66.44, algo similar, 66.81. Aquí lo que hacemos es aplicar una formulación condicional. Entonces si G109, o sea el que está aquí, si G109 es nada, o sea está en blanco, entonces que va a aparecer en blanco. En blanco, ok, no va a tener datos. Si C103 es mayor a G109, o sea este de aquí, el valor de X es mayor al valor de contactos positivos que estoy pidiendo que se evalúe, entonces ponemos de 13. Este es el valor y me genera mi campana. ¿Okay? Bien, empecemos con valores. No vamos a mencionar ningún tipo de métrica, ¿verdad? Porque esto es una simulación, es un ejemplo. Pero estamos manejando la probabilidad que tiene este asesor o este grupo de asesores de llegar a tener un resultado y que sea mayor o igual a ese resultado. ¿Okay? Entonces si ponemos 17 contactos positivos de acuerdo a esta información histórica, porque tenemos que manejar lo que ya se generó, esta información histórica. De acuerdo a esta información histórica, yo tengo una probabilidad de 99,88%. Es bastante alta. Si la métrica está cerca a pues estamos perfectamente. Aunque 17 contactos positivos en una cartera, pues es nada. O sea, en 8 horas de trabajo, pues no cuadra. Pero vamos a hacer la verificación. Si normalizamos esta X17, tenemos un lenguaje Z de menos 3,037, ¿ok? Menos 3,037. Si nos vamos a la tabla Z, menos 3,037, 03, ¿verdad? Perdón. Menos 3,037 aquí menos 3,37, estamos hablando que 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estamos hablando que es el 99, 0,9996, el 99,96%, aquí está. 3,37, 9,96, ¿verdad? Y es lo que tenemos, 9,98, 9,97, 99,88. ¿Ok? Entonces comprobamos que es correcto. Recuerden que cuando es positivo se tiene que restar de 100. ¿Ok? Recuerden que esta parte de aquí abajo es 100. ¿Ok? Entonces vamos para 27. Si es 27, tenemos el 96,53 y en Z es 1,81. Vámonos 1,816. 1,81, 1,801,
9649, aquí está, 1,801, a ver si es correcto, 9653, 1,8163, 1,81, aquí está, 9649, 965, ok, 965, 965, ok, 27, 37, 72,42 menos 0,595, 0,59, 72,24, ok, 72, está ahí dentro del rango, está perfecto, 37, 39, 63,72, 0,351, 3, 5, 63, 68, 63, 7, está correcto, ok, 47%. A ver, bien, entonces como vemos nos da la probabilidad de éxito. ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad de que contactos positivos sea mayor o igual a 47. ¿Qué quiere decir esto? Que mi probabilidad de llegar a sobrepasar, a llegar a 47 y ser mayor que 47 solo es del 26,57%, es muy bajo. Si mi métrica es 60, poniendo un ejemplo, quiere decir que la probabilidad de llegar a los contactos positivos iguales a mayores a 60 es solo de 1,34%. Es bajísimo. ¿Qué quiere decir? Que el equipo de trabajo o el asesor no están teniendo éxito. No están teniendo éxito en esta edad de cartera. Entonces las métricas que se aplican en producción para que los asesores puedan llegar tienen que ser coherentes, muy coherentes con la edad de vencimiento. ¿Ok? De 31 a 60 deberíamos tener una métrica muy similar diaria por asesor, aproximadamente, dependiendo de la asignación de registros por cada asesor, y obviamente ahí se determina cuál es la métrica en función de la edad de vencimiento de contactos positivos. Si esto tiene un problema, ¿qué quiere decir? Que la contactabilidad está pésima. ¿Qué quiere decir? Que los datos que crédito o venta recogieron para poder hacer sus ventas son erróneos. Realmente tenemos un problema. Si hay un proceso de gestión de cobro, esta cartera debería tener ciertos niveles de riesgo con los cuales deberíamos estar en una etapa diferente, y si las áreas son interdependientes, crédito debería estar asumiendo su responsabilidad, porque esto es negligencia si es así. ¿Ok? Si no es así, si no es por contactabilidad, quiere decir que el equipo de trabajo no está haciendo bien su trabajo. Hay que calibrarlo o simplemente cambiarlo. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues este es el porcentaje que estoy buscando, esta es la probabilidad que estoy buscando, que sea mayor o igual a 60. ¿Ok? Esta es una representación gráfica para hacer mucho más fácil la evaluación. Bien, ok. Si la métrica fuera 45,
tendríamos una probabilidad de tener contactos positivos mayores o iguales a 45 solo del 35,14%. Las probabilidades son el riesgo que tengo de llegar o no a esta métrica. ¿Ok? Esta herramienta que me puede dar a mí la medición del riesgo de la gestión de mis asesores en función del cumplimiento de las métricas, me permite hacer ajustes, me permite a mí hacer cambios, me permite obviamente darme cuenta de que hay problemas posiblemente en la gestión, posiblemente en la aprobación, y que la cartera se va a deteriorar con mayor rapidez. Puedo hacer muchas evaluaciones y alertar al financiero y alertar a la tesorería que va a haber un deterioro grave de la cartera. O a su vez, tesorería o financiero me van a increpar por un equipo negligente de trabajo. ¿Ok? Bien. De esta manera, nosotros podemos medir ciertos parámetros, ver cuál es el riesgo que tengo. Por ejemplo, en promesas de pago, por ejemplo, en no gestionados, este es un rubro muy importante. La cantidad de registros en el día que de acuerdo a la métrica deben cumplirse, pero no se cumplen. Por ejemplo, puedo determinar un problema de tiempo de gestión, puedo determinar capaz que el asesor se toma demasiado tiempo, simplemente no está trabajando. Puedo determinar que posiblemente la meta es muy superior a la que realmente pueden manejar, puede haber habido un mal cálculo. Bueno, ustedes pueden inferir muchas situaciones. Pero es una herramienta que permite tener la claridad de qué voy a hacer. Gerenciar un área de cobranzas dentro de un proceso de gestión de cobro bien establecido, coherente y técnico me lleva a tener este tipo de informes con el cual yo puedo determinar cuáles son los problemas que se me están presentando. Todo depende de la creatividad de lo que quiero medir. O sea, tenemos que lograr en un momento dado pues tener el control de la gestión del ejecutivo de cobro. Recuerden que dentro de un proceso de gestión de cobro, si lo automatizamos, hay que automatizarlo de tal manera, como ya lo he mencionado en videos anteriores, hay que diseñarlo quitándole al gestor de cobro, al ejecutivo, cierta discrecionalidad y que no pueda tomar decisiones arbitrarias en función de su gestión. Pero hay algo que no puedo manejar. Si no los he capacitado, obviamente para una gestión de este nivel, pues no puedo pedirles mucho más. Pero si los he capacitado y los estoy valorando, o sea, claramente tengo una posición de saber qué es lo que está pasando. De otra manera, pues sería imposible. Definitivamente no tendría, simplemente cada decisión sería tomada basado en un análisis determinístico, o sea, tomo una variable y me baso por esa variable y tomo una decisión que posiblemente genere más costos, sea errada y obviamente disminuya la rentabilidad de la empresa. Recuerden, y vuelvo a insistir, el departamento de crédito y cobranzas tiene sus funciones bien claras, así como es auditor, así también se rige directamente bajo las estipulaciones de financiero y tesorería, al igual que ventas. Si ventas entrega un producto a crédito, le tiene que dar una cartera a cobranza que cumpla con los parámetros de tolerancia al riesgo que se necesitan para poder disminuir
la cantidad de clientes con problemas de pago. ¿Ok? Esta es una herramienta muy fundamental para mí, a mi criterio es fundamental, porque te permite ver la realidad del riesgo de las métricas. Si no puedo ver la realidad del riesgo de las métricas, pues definitivamente no sé qué estoy viendo. Si no lo han visto anteriormente o si no lo han manejado de esta manera, el momento que empiecen a manejarlo, ustedes se van a dar cuenta al ver los resultados en qué situación realmente están y podrán ver cuáles son los posibles caminos a tomar para corregir este resultado. Por eso les digo, asumamos los ejemplos. Si mi métrica es de 45 contactos positivos diarios y tengo un 35% de probabilidades de llegar a 45 y que sea mayor a 45, tengo un problema. En este ejemplo, 17 tiene un 99,88% de probabilidades. 17 diarios por asesor, ¿verdad? O por grupo, si estoy valorando un grupo. ¿Ok? 27 es una mejor opción. 27 tiene un 96, 30, 92%, 35, un 79. Ya aquí ya me empieza a caer la probabilidad. Puedo estarlo manteniendo en un 32, que es un 88. La probabilidad de un 88, 89, 90% de tener contactos positivos en adelante es bastante bueno. Puedo llegar a mucho más alto si mis equipos de trabajo están capacitados. Recuerden, la capacitación es la base para poder controlar al ejecutivo de cobro y saber que estoy midiendo a alguien que conoce los parámetros de gestión. Si no tengo un proceso de gestión de cobro automatizado que me permita quitarle cierta discrecionalidad y que no sea arbitrario el ejecutivo, ¿verdad? Que sabemos que son arbitrarios en ocasiones, porque si mañana le asigno un grupo de cartera, siempre se va a ir por la cartera más joven y me va a dejar la cartera más antigua. O si mañana no tiene ganas de gestionar, ¿verdad? La guía speech no va a ser efectiva y no va a hacer lo posible por enviar información. Todo lo puedo medir. Si yo quiero, gerenciando un área de cobranza, todo lo puedo medir y puedo generar realmente un ejecutivo capaz de darme los resultados de acuerdo a los parámetros de tolerancia al riesgo que la empresa me está dando. Entonces, si puedo medir ese riesgo, si puedo medir la gestión de mi ejecutivo, puedo adelantarme a un posible desastre. ¿Ok? Espero que consideren la herramienta como algo que pueda seguir construyendo conocimiento para tener criterio para poder gerenciar un área de cobranzas. Soy particularmente del criterio de que el asesor, el ejecutivo o el gestor siempre conozcan cuáles son las métricas sobre las cuales se los van a medir y cuáles son las herramientas sobre las cuales se los va a medir, justamente para que puedan dar todo lo que saben en cada llamada, en cada gestión, y que obviamente conozcan que su eficiencia, su calificación de eficiencia se va a puntuar en función de estas herramientas. Eso es fundamental también. ¿Ok? Ahora, este es un trabajo, toma cierta cantidad de tiempo. Una de las cosas principales es que dentro de su proceso de gestión de cobro tengan la posibilidad de que esta información, y eso es importante, tengan la capacidad de que esta información pueda ser almacenada en un histórico. O sea, cada día de gestión yo pueda saber qué es lo que pasó con mis metas positivas. O sea, el proceso de gestión
tiene que darme la posibilidad de que estos datos se vayan cargando. Eso es lo primero. Si no tengo un software automatizado que me haga la labor, que me haga la tarea por el tema de porque esto se maneja realmente con estatus de llamada y estatus de marcación y estatus de llamada, ¿verdad? Donde hay una meta positivo que también tiene un estatus de meta positivo, ¿verdad? Que eso ya es hablar mucho más profundo para poder tener completamente detallado cuál es el aspecto que quiero captar en este histórico. Pueden diseñarlo. Se puede diseñar a través de Excel. The Manage Key maneja muchos diseños que podrían servirles y ayudarlos obviamente a poder tener esta información. Si yo tengo la información que nace de la gestión en real, ¿verdad? Yo puedo trabajar este cuadro, yo puedo trabajar esta distribución de frecuencias, puedo trabajar con estadísticas y probabilidades para poder llegar a mis resultados. ¿Ok? Bien, como ustedes verán, es un trabajo, está bien estructurado, pero toma su tiempo. En nuestro próximo video vamos a ver la misma herramienta, pero manejado desde Crystal Ball. ¿Ok? Ya vimos cómo funciona Crystal Ball para la asignación de riesgo a través de probabilidades, ¿verdad? De asignar distribución de probabilidades a una variable. Esto lo vamos a manejar con Crystal Ball para que vean cómo funciona. Obviamente nos va a dar información muy rápida y nos va a enfocar y podemos ajustar la distribución de estos datos, y en función de eso me va a dar datos muy similares. Lo que nosotros tenemos que ver en el siguiente video es que lo que es la media, varianza, desviación y coeficiente de variación van a ser los mismos que los que va a calcular Crystal Ball, para que vean que es exactamente lo que estamos manejando. Crystal Ball lo que hace es resumirnos y ayudarnos a que todo este proceso pues sea mucho más ágil, y simplemente le tenemos que hacer las preguntas y obtendremos respuestas. Bien, en todo caso les agradezco muchísimo, espero que hayan construido más conocimiento para tener más criterio lo que es gerenciando el área de cobranzas. Les agradezco por sus visitas, especialmente en LinkedIn, por sus visitas, y espero pues que entiendan que la capacitación es algo muy importante para poder tener una medición mucho más ajustada. El objetivo es que entiendan que si yo quiero medir a un ejecutivo, ese ejecutivo tiene que estar preparado para poder manejar mis métricas, para poder manejar el riesgo, para poder manejar las herramientas, para poder cumplir el objetivo de un proceso de gestión de costos. ¿Ok? Bien, les agradezco, pasen muy bien, bendiciones, cuídense.